Buen día, mi nombre es Claudia Guadalupe García Espinosa, estudio el séptimo semestre de la licenciatura de Enfermería en la Facultad de Enfermería y Obstetricia y este es un video para mi clínica de enfermería en cuidados intensivos. La unidad es la número 4, paciente neurocrítico en unidad de cuidados intensivos. Unidad 4, paciente neurocrítico en la unidad de cuidados intensivos. Mi índice consta de la valoración neurológica, que incluye la escala de Glasgow, valoración pupilar, y la valoración del paciente con protocolos de sedación, que incluye la escala de Ramsay y la escala de RASS. La valoración neurológica del paciente en la unidad de cuidado intensivo. Los pacientes en cuidado intensivo suelen tener varios procedimientos y la mayoría de las enfermedades y lesiones del sistema nervioso van a provocar cambios funcionales que van a ser muy característicos. Lo que podemos llegar a encontrar durante esta valoración neurológica podría ser un indicador que nos lleve a una falla del sistema nervioso del paciente. Llevar a cabo la valoración es importante para realizar la valoración adecuada y la prevención de las probables complicaciones. Las situaciones en las que el paciente en estado crítico suele encontrarse hace que la valoración sea difícil, por lo que la enfermera deberá aplicar una serie de intervenciones para las diferentes áreas de valoración. Normalmente en la unidad de cuidados intensivos los pacientes no se encuentran completamente conscientes, por lo que es necesario llevar otras técnicas que aplicamos fuera de esta unidad. Pasos para la valoración neurológica. Hay que valorar el nivel de conciencia, el tono de los miembros inferiores y superiores. Para esto utilizamos lo que es la valoración pupilar y los movimientos oculares. Primero comenzamos con los niveles de conciencia. Existen 7 niveles de conciencia. El primero es alerta, que es cuando nuestro paciente se encuentra completamente despierto y orientado y responde a diferentes estímulos a los que lo exponemos. Puede estar letárgico, eso quiere decir que duerme seguido, despierta con facilidad, también responde bien a los estímulos a los que es expuesto y es completamente coherente. Puede estar obnubilado, es decir, que despierta a estímulos fuertes y puede responder, pero aún así puede volver a dormirse. Semicomatoso, aquí el paciente va a reaccionar al dolor. La respuesta va a ser intencionada o puede ser decorticada o descerebrada, o sea, el paciente no lo hace completamente consciente. Estupor responde a órdenes verbales con quejidos, es decir, no tiene una respuesta verbal coherente y puede que no tenga una respuesta ocular. Confusión. El paciente se encuentra desorientado y no cuenta con la capacidad de obedecer órdenes sencillas. Y el coma, que es la pérdida de funciones cerebrales, es decir, que no va a responder a ninguno de los estímulos a los que nosotros, como personal de enfermería o médico, lo expongamos. Valoración cuantitativa del nivel de conciencia. Esta valoración la aplicamos mediante la escala de coma de Glasgow para conocer la respuesta verbal, motora y la apertura ocular de nuestro paciente. Esta escala es de aplicación neurológica y nos hace posible medir el nivel de conciencia de una persona. Utiliza los 3 parámetros que han sido muy replicables en su apreciación entre los distintos observadores, que como ya lo mencionaba fue la respuesta verbal, la respuesta motora y la respuesta ocular. El puntaje más bajo es de 3 puntos, mientras que el valor más alto, es decir, un paciente completamente consciente, va a obtener 15 puntos. Los aspectos que evalúa, el número 1 es el estado de alerta, que consiste en estar consciente del entorno que rodea a nuestro paciente. El estado cognitivo, este va a demostrar la comprensión de lo que ha dicho el evaluador a través de la capacidad por parte de la persona para obedecer las órdenes. Aquí está la escala de coma de Glasgow. La respuesta ocular puede ser espontánea, puede ser a orden verbal, puede ser a dolor o puede ser que no responda. La respuesta verbal, los 5 puntos se le van a otorgar cuando está orientado y puede conversar con nosotros. Los 4 puntos se pueden
dar cuando el paciente está desorientado, pero aún así nos llega a tener alguna respuesta verbal coherente. Se le da el 3 cuando utiliza palabras apropiadas, cuando hay sonidos incomprensibles, es decir, como quejidos o gemidos, solo se le dan 2 puntos, y en el caso en el que no se dé ninguna respuesta, se le da 1 punto. La respuesta motora, cuando hay un orden verbal y este puede obedecer a aquellas órdenes, le damos 6 puntos. Cuando podemos aplicar algún mecanismo para que nuestro paciente responda y localice este dolor, se le aplican 5 puntos. Se le aplican 4 puntos cuando tiene movimientos retirados y hay flexiones en un estímulo doloroso. Se le otorgan 3 puntos cuando hay una flexión anormal, 2 puntos cuando hay extensiones y 1 punto cuando no hay ninguna respuesta. La apertura ocular. El sistema de activación reticular es parte de la formación reticular, que es un grupo de neuronas que están interconectadas que corren por el tallo cerebral, o sea, el mesencéfalo, la protuberancia y la médula oblonga, el tálamo hasta la corteza cerebral. Cuando este conjunto de neuronas tienen un deterioro, van a requerir una mayor estimulación para producir una respuesta que sea mínima de la apertura ocular. Por lo tanto, en cuanto haya una mejor respuesta, habrá una mejor función de los mecanismos de una activación que están situados en el tallo cerebral. El nivel de respuesta va a ser evaluado en base al grado de estimulación que se requiere para conseguir esta apertura ocular. La apertura ocular espontánea, que son los 4 puntos, se considera espontánea cuando la respuesta se da sin ningún tipo de estimulación, es decir, por ejemplo, cuando entramos tal vez a la unidad de nuestro paciente y él rápidamente, pues al sentir nuestra presencia, simplemente despierta. La apertura ocular al hablar se le dan 3 puntos. La observación se hace de igual forma que la anterior sin tocar al paciente. Primero se le va a hablar al paciente con un tono normal, entonces si es necesario poco a poco se deberá alzar la voz, es decir, si entramos a la unidad de nuestro paciente y no despertó, podemos llamarlo por su nombre de una forma suave y si este no responde ya podemos comenzar a alzar la voz para tener una respuesta y si la hay ya le otorgamos los 3 puntos. Apertura ocular al dolor con 2 puntos. En un principio, para evitar provocar dolor innecesariamente, simplemente podemos tocar o mover el hombro de nuestro paciente. Si no hay una respuesta ante este movimiento, un estímulo más fuerte será necesario y un estímulo doloroso periférico es el apropiado. Es importante utilizar un estímulo doloroso periférico, ya que la aplicación de un estímulo central puede no llegar a tener las respuestas que nosotros queremos. Es decir, si nosotros ya llegamos, le entramos y no despertó en su unidad, o llegamos y ya le hablamos por su nombre, le hablamos un poco más alto a nuestro paciente, ya le tocamos el hombro y tampoco nos responde, podemos colocar nuestra mano en el pecho y tratar de sacudirlo, podemos hacer un poco de presión en la altura del esternón, eso genera un estímulo doloroso y si hay apertura ocular ya le podemos otorgar los 2 puntos. Ninguno, 1 punto. Esta puntuación se registra cuando no hay ninguna respuesta a ningún estímulo que nosotros hayamos. Respuesta verbal. La mejor respuesta verbal evalúa 2 aspectos de la función cerebral, que es la comprensión y el entendimiento de lo que nosotros le decimos al paciente y su capacidad de expresar con palabras alguna idea que quiera manifestar. Si la persona se siente incómoda cuando se le realizan las preguntas, se le puede pedir a los familiares que las hagan. Los pacientes que están demasiado asustados para poder responder las preguntas primero deben de ser tranquilizados. En los pacientes que padecen demencia o que la confusión es normal, por lo que sus historias clínicas y notas anteriores deben ser verificadas. La mejor respuesta verbal proporciona al profesional información sobre la comprensión y el funcionamiento de los centros cognitivos del cerebro y también refleja la capacidad del paciente para articular y expresar su
respuesta. Cuando está orientado, se le dan 5 puntos, es decir, la mejor respuesta verbal va a evaluar el nivel de alerta mediante la determinación si una persona es consciente de sí misma y del medio en el que está envuelto. Si el paciente está consciente de todo esto, se podrá decir que está 100% orientado. Una persona orientada va a saber quién es, en dónde está, la hora, el lugar, se le puede preguntar acerca del tiempo, el lugar, la persona, y si nos responde correctamente va a recibir la puntuación de 5 puntos. No es aconsejable hacer preguntas que se puedan responder con sí y con no, ya que el profesional puede perder la precisión de esta valoración. Si se encuentra confundido, se le otorgan 4 puntos. Si una o más de las preguntas que realizamos anteriormente, si saben dónde está, si sabe quién es, cómo se llama, qué hora es, qué día es, si todas estas preguntas se contestan incorrectamente, el paciente debe de registrarse como en un estado confundido. El paciente confundido puede estar conversando, sin embargo, no va a ser capaz de darnos las respuestas correctas a las preguntas referentes a las circunstancias actuales. Palabras inadecuadas, 3 puntos. Los pacientes pueden articular palabras claras y comprensibles, sin embargo, tienen poco sentido en el contexto de las preguntas. Los pacientes que tienen disfasia motora a menudo son difíciles de evaluar, ya que es muy frecuente que sean incapaces de pronunciar palabras que desean decir o son incapaces de pensar las palabras correctas al expresarse. Cuando hay sonidos incomprensibles, se le otorgan 2 puntos. El paciente responde cuando le hablamos o responde también con dolor, sin palabras comprensibles o solo puede ser capaz de producir gemidos, quejidos o llanto. Si el paciente tiene daños al centro del lenguaje y no puede hablar, pero permanece consciente y alerta, se le otorgan 2 puntos. Se le otorga 1 punto cuando no hay ninguna respuesta por parte del paciente, o sea que nuestro paciente va a ser incapaz de producir una palabra o sonido. Si hay algún daño en el centro del lenguaje, el paciente puede estar despierto, pero no va a poder hablar. Respuesta motora. La respuesta motora se realiza para determinar qué tan bien se encuentra el encéfalo como un todo. Esta evaluación pretende que identifiquemos la capacidad del paciente para que obedezca algunas órdenes sencillas como saque la lengua, el cual identificará qué tan adecuada es la integración del cerebro con el resto del cuerpo. Para la valoración se le dan 6 puntos cuando obedece órdenes. La persona va a poder responder con precisión a ciertas instrucciones. Se le debe pedir al paciente que realice un par de movimientos diferentes, como que saque la lengua, que levante las cejas, que nos muestre los dientes o que nos alce el pulgar. Localiza el dolor, se le otorgan 5 puntos. Esta es la respuesta a un estímulo doloroso central. Va a involucrar los centros mayores del cerebro que van a reconocer que algo está causando dolor dentro de su cuerpo, por lo que va a intentar eliminar esa fuente de dolor. El estímulo doloroso se debe aplicar solo cuando el paciente no muestra una respuesta a la instrucción verbal. Es decir, que si nosotros ya le dimos las órdenes de que nos saque la lengua, de que levante la ceja, de que nos levante un pulgar o algo así, podemos realizar un pequeño estímulo del dolor y si el paciente retira, no sé, tal vez la mano ante el estímulo, ya le podemos otorgar los 5 puntos porque esto quiere decir que nuestro paciente es capaz de localizar el dolor. Retirada del dolor, 4 puntos. En respuesta al estímulo doloroso central, el paciente va a doblar sus brazos como una flexión normal, ocasionando por un reflejo, pero no para localizar la fuente del dolor, sino para retirarse de ella. Puede que nosotros hayamos hecho un dolor del lado izquierdo, no importa si fue la mano, no importa si fue el brazo, él lo que va a hacer retirarse. Flexión anormal o espástica se le otorgan 5 puntos. Esto también se conoce como postura de decorticación. Esta postura va a ocurrir cuando hay un bloqueo en la vía motora entre el tallo cerebral y la corteza cerebral. Puede ser reconocida por la flexión de brazos y rotación de muñecas. A menudo el pulgar se posiciona a través de los dedos.
La extensión anormal se le otorgan 2 puntos, también conocida como postura de descerebración. Esto va a ocurrir cuando la vía motora está bloqueada o está dañado en el tronco cerebral. Se va a caracterizar por la rectificación del codo y la rotación interna del hombro y la muñeca. A menudo las piernas también se encuentran extendidas con los dedos de los pies apuntando hacia abajo y se le otorga un punto cuando no hay ninguna respuesta, es decir, que pues ante cualquier estímulo nuestro paciente no va a responder. Valoración pupilar. Se valora en esta valoración el tamaño de las pupilas. Con el pupilómetro también se puede realizar esta valoración en una escala del 1 al 9, en donde 1 corresponde a una miosis puntiforme y el 9 a una midriasis total. Se valora la forma de las pupilas. Se denomina como disocoria a la pupila de forma diferente o irregular y se le valora la simetría de ambas pupilas, isocoria. Pupilas de igual tamaño o anisocoria, pupilas de diferente tamaño. En la imagen lo podemos observar, cuando se encuentra normal, las dos pupilas se encuentran del mismo tamaño. Cuando hay anisocoria, una pupila es más grande que la otra. Cuando hay miosis es que nuestras pupilas se encuentran muy chiquitas, otra vez muy contraídas, y esto es en la escala de un pupilómetro sería una. Y la midriasis es cuando las dos pupilas se encuentran completamente expandidas y en la escala del pupilómetro le podemos otorgar un 9, o sea, la midriasis total. La reacción de las pupilas se va a valorar proyectando un haz de luz en la pupila y se debe observar la fotorreactividad. Podemos clasificar esto en pupilas normorreactivas, pupilas reactivas lentas o pupilas fijas. Las normorreactivas es completamente cuando vamos a aplicar el haz de luz, vamos a proyectar el haz de luz, ambas pupilas pueden contraer, se contraen ante la luz. Y esto es casi instantáneamente que nosotros proyectamos esa luz. Las pupilas reactivas lentas es cuando se van adaptando a la luz poco a poco, o las pupilas fijas, que cuando nosotros proyectamos esta luz no hay ningún tipo de reacción, y también se ve el tamaño de la pupila, que se debe observar si hay una reacción consensuada. Es importante valorar la medicación que se está administrando al paciente, pues puede que, dado el caso, algún fármaco puede modificar el tamaño pupilar y su reactividad y la velocidad de reactividad de la pupila. Es decir, que puede alterar si nuestra pupila reacciona de manera lenta o de manera rápida. Cualquier anormalidad en el tamaño, ya sea forma, simetría y reacción de las pupilas junto con otros signos neurológicos, nos pueden indicar que hay un aumento en la presión intracraneal y una compresión del nervio óptico. Un aumento en la PIC puede producir una hiperparesia o una hemiplegia incluso. Movimientos oculares. Estos existen cuando hay una lesión hemisférica. Habitualmente se evidencia desviación conjugada de los ojos hacia el lado de la lesión, excepto si es el resultado de una descarga epiléptica, lo cual va a ser hacia el lado colateral. Tenemos el reflejo oculocefálico, también llamado ojos de muñeca, que se desencadena con los ojos abiertos y mediante el giro de la cabeza con rapidez hacia un lado. El paciente comatoso, cuyo tallo encefálico esté intacto, va a dirigir los ojos en dirección opuesta a aquella que se gira la cabeza, como si aún estuviera mirando hacia adelante en la posición inicial. Y los pacientes con lesiones mesencefálicas o pontinas van a tener movimientos oculares al azar, es decir, nosotros si ahorita miramos hacia el frente y giramos la mirada, y giramos la cabeza, puede que nuestra mirada gire también en torno a la dirección en la que giramos la cabeza. Sin embargo, cuando hay un daño, puede que cuando giren la cabeza, la mirada se quede en el punto inicial donde nuestra cabeza se encontraba. El reflejo oculovestibular se realiza con la cabeza elevada a 30 grados del paciente, que tiene una membrana del tímpano intacta, inyectándose agua helada en el conducto auditivo.
Si el tallo encefálico está intacto, el paciente va a reaccionar con una desviación conjugada en los ojos hacia el oído en el que se esté introduciendo agua. Los que sufren alguna lesión en el tallo van a carecer de este tipo de reacción. El reflejo corneal se desencadena haciendo contacto suave en la córnea con una gasa estéril. Se produce el parpadeo y la desviación del ojo hacia arriba y demuestra que el tallo encefálico está intacto. Es decir, que nosotros podemos abrir nuestro ojo y con una gasa o incluso con un hisopo, si lo colocamos en la córnea, obviamente va a haber un reflejo que cierre el ojo o que dirija la mirada hacia otro lado de donde nosotros colocamos la gasa o el hisopo. Pero debe evitarse, pues para evitar complicaciones como úlceras corneales, sobre todo también si hay sospecha de muerte cerebral y se pueda hacer una donación de córnea. Valoración del paciente con protocolos de sedación. La sedación se define como administración de fármacos o sedantes disociativos con o sin analgesia para inducir el estado en el que el paciente se encuentre cómodo, libre de dolor o de recuerdos desagradables, tolere procedimientos que pudiesen ser molestos, ya sea terapéuticos, diagnósticos, con mantenimiento de la función cardiorrespiratoria. Es muy importante llevar a cabo las técnicas de sedación que nos proporcionen efectividad, seguridad, estabilidad hemodinámica y pocos efectos secundarios como pueden ser la depresión respiratoria, cardiovascular, vómitos, etc. Y aquí la mayoría de las complicaciones relacionadas con la sedación van a ser evitación del paciente con protocolos de sedación aún. La sedación es uno de los pilares básicos del manejo del paciente en estado crítico. A la mayoría de los pacientes que va a ser ingresado en la unidad de cuidados intensivos se les va a requerir el uso de la sedación. La utilización adecuada va a disminuir el grado de estrés de este paciente, lo que va a facilitar su manejo, su tratamiento y va a mejorar también su pronóstico. El objetivo de la sedación es, bueno, debe asegurar un óptimo nivel de comodidad para el paciente. Hay que reducir la respuesta al estrés, las demandas metabólicas durante la inestabilidad cardiovascular y también la respiratoria. Hay que facilitar la adaptación a la ventilación mecánica. Nos ayuda en procedimientos diagnósticos terapéuticos y también en los cuidados de enfermería que podemos aplicar. Existen dos tipos de sedación, la sedación consciente y la sedación profunda. En la sedación consciente, esto significa que el paciente está en un estado médico controlado de depresión de la conciencia. Se mantienen todos los reflejos de vía aérea. Hay una adecuada respuesta ante estímulos, ya sean verbales o físicos, y pues aquí nuestro paciente va a estar tranquilo, pero no va a estar dormido. En la sedación profunda, este es un estado médico controlado de depresión de conciencia o de inconsciencia. Va a haber una pérdida total o parcial de los reflejos de defensa de la vía aérea y no va a responder a ningún estímulo ni físico ni verbal de forma intencionada. El paciente aquí puede encontrarse completamente dormido. Finalidad de la sedación es contrarrestar un entorno ruidoso, así como controlar la ansiedad, el dolor y la agitación en nuestros pacientes. También evita autolesiones, inestabilidad hemodinámica, pérdida de las líneas intravasculares, desplazamiento de drenajes y también otorga seguridad y confort en pacientes ventilados. El estar en una terapia intensiva a veces puede ser muy abrumadora para los pacientes y no es como que estén calmados, pueden estar preocupados por lo que les estamos haciendo, por ver tanta gente, por ver tantos equipos y nosotros necesitamos también controlar ese tipo de cosas. También los pacientes puede que quieran irse y se arranquen las vías periféricas, que se extuben, entonces la sedación nos ayuda mucho a que nuestro paciente siga controlado. Los protocolos de sedación en el paciente en una unidad de cuidados intensivos implementan dos características, que es un enfoque estructurado para la evaluación del dolor y la angustia del paciente, junto con un algoritmo que va a dirigir la escalada de drogas y desescalada basándose en las valoraciones que nosotros llevemos a cabo. Podemos aplicar la escala de Ramsay. La escala esta es una escala subjetiva que nos ayuda a evaluar el grado de sedación en los pacientes y pues es una de las más utilizadas.
El empleo de esta escala se va a asociar con la disminución del tiempo de ventilación mecánica y también de su estancia de nuestro paciente en la unidad de cuidados intensivos. Esta escala valora 6 niveles de sedación, que en el número 1 tenemos un paciente despierto que está ansioso y que también está agitado. En el número 2, nuestro paciente va a estar despierto, puede que coopere con nosotros, que está orientado y que está tranquilo. El número 3 es que está dormido, pero que tiene respuesta a ciertas órdenes. El número 4 es que nuestro paciente va a estar somnoliento, con breves respuestas a la luz y al sonido. El número 5, nuestro paciente se va a encontrar completamente dormido, solo que va a haber una respuesta del paciente ante un estímulo doloroso. En el número 6, aquí nuestro paciente se encuentra completamente dormido y no hay respuesta ante ningún estímulo, ni físico, ni verbal, ni doloroso. Y pues aquí está la escala de Ramsay, como ya vimos el nivel 1, nuestro paciente está despierto, pero está demasiado ansioso, agitado y pues puede que no esté descansando. El número 2, nuestro paciente, bueno, este sería el nivel idóneo tal vez en una persona normal que ya puede salir de una terapia intensiva, ya que nuestro paciente va a estar despierto, cooperador, orientado y tranquilo. En el número 3, el paciente va a estar pues somnoliento tal vez o dormido con respuestas a ciertas órdenes. En el número 4 va a estar somnoliento completamente con breves respuestas a la luz y al sonido. En el número 5, nuestro paciente se encontrará dormido con respuestas únicamente al dolor. En el número 6, nuestro paciente se encuentra completamente dormido y no responde ante ningún. Escala de RAS. Este es un scoring que utilizamos para valorar el nivel de agitación, ansiedad, auto o heteroagresividad o bien en un paciente que se encuentra en sedación. Es una valoración fácilmente realizable y se basa en la observación e interacción con el paciente y nos permite informar con rapidez y facilidad también su estado de conciencia o de alteración. En la escala de RAS. Esta escala fue escrita primera vez por el médico Michael Ramsay como parte de un estudio sobre el efecto de un esteroide anestésico y se publicó en 1974. Comprende valores que van del 1 al 6, atribuidos y observados ante las respuestas dadas por el paciente a través de diferentes estímulos. Por ejemplo, en el primero, nivel de sedación 1, sus características es que nuestro paciente va a estar ansioso y agitado. En el nivel 2, nuestro paciente va a estar cooperador, también está orientado y está tranquilo. En el número 3, el paciente está dormido, pero hay respuesta ante las órdenes verbales. En el número 4, nuestro paciente está dormido con breves respuestas a la luz y algunos sonidos. En el nivel 5, nuestro paciente se encuentra dormido y solo hay respuesta al dolor. Y en el número 6, nuestro paciente se encuentra completamente dormido, o sea que no hay ninguna respuesta ante ningún estímulo. En la escala de RAS, esta escala estratifica el grado de sedación en 6 niveles. 3 de ellos corresponden a niveles de sedación ligera y 3 a sedación de mayor profundidad. Su objetivo va a ser evitar la sedación insuficiente o también la sedación excesiva. Aquí tenemos la escala de Richmond, Agitation Sedation Scale, y por eso sus siglas, RAS. En el +4, nuestro paciente está combativo, está ansioso y está violento. En el número 3, nuestro paciente está agitado, intenta quitarse los catéteres, intenta salir de su unidad. En el número 2, nuestro paciente está agitado, hay movimientos frecuentes y lucha con el respirador. En el número 1, nuestro paciente se encuentra ansioso, tal vez está un poco inquieto, pero no hay ninguna conducta violenta aún. Se le otorga una puntuación de 0 en esta escala cuando nuestro paciente se encuentra alerta y tranquilo. En el -1, nuestro paciente va a estar adormilado, o sea que despierta con voces, con estímulos verbales, tiene los ojos abiertos más de 10 segundos. En el -2 hay una sedación ligera, o sea que nuestro paciente despierta con estímulos verbales, mantiene también sus ojos abiertos y puede que mantenga los ojos abiertos menos de
10 segundos. En el -3 hay una sedación moderada, se mueve, abre los ojos, pero no puede dirigir la mirada. Es decir, que si hay un estímulo, aún no identifica muy bien hacia dónde está ese estímulo. En el -4 tenemos una sedación profunda, o sea que no responde a ninguna voz y abre los ojos solo ante estimulación física, es decir, que si lo tocamos o si realizamos algún estímulo doloroso, nuestro paciente va a reaccionar. Lo que no va a pasar con algún estímulo, no sé, que prendamos la luz o que nosotros estemos tal vez manejando algo dentro de su ambiente. Y en el estado de conciencia -5 es una sedación muy profunda, o sea que no hay respuesta a la estimulación física ni verbal. O sea, nuestro paciente, ni aunque le llamemos, ni aunque prendamos la luz, ni aunque realicemos algún estímulo doloroso, nuestro paciente no va a despertar. Estas son mis referencias y a continuación daremos a conocer una representación de lo que es la valoración con la escala de Glasgow. Conclusiones. En la terapia intensiva, mantener al paciente tranquilo es una prioridad. No es necesario siempre elaborar evaluaciones, pues vaya la redundancia, que sean muy laboriosas. A veces por medio de la observación a nuestros pacientes podemos llegar a diferentes conclusiones. Es muy importante tener en cuenta sus estados de conciencia, porque también reflejan el estado fisiopatológico en el que se pueden llegar a encontrar. Y muchas gracias por